Días, ¿cómo andan? Buen día. Mientras se van conectando. Buen día. Bueno, ya más o menos somos 20. Bueno, vamos a continuar con la siguiente fase posterior a la fecundación. ¿Bien? Nosotros habíamos visto la maduración de los gametos masculinos, la maduración de los gametos femeninos, y habíamos visto la unión de esos dos gametos por el proceso llamado fecundación. Obviamente no siempre ocurre la fecundación, sino que a veces puede que no ocurra la fecundación y eso termina con la destrucción y muerte de los gametos masculinos y femeninos, ¿verdad? Pero acá estamos por fines didácticos asumiendo que la fecundación sucedió y salió todo bien, porque también puede pasar que suceda la fecundación y por diversos motivos, ustedes ya vieron la UTI1, por ejemplo, variaciones en los oncogenes, por alteraciones de la mitosis, por modificaciones de las cantidades de cromosomas, puede destruirse ese conjunto de células que se está formando. ¿Bien? Hasta lo que vimos hasta ahora, de la clase pasada de fecundación. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Más que nada para luego entender lo que viene. Bien. Lo que viene ahora, en esta parte del curso, es la parte propia de embriología y desarrollo, organogénesis. Entonces, los libros que veníamos utilizando anteriormente, como les comenté, ya no están tan bien porque no tienen la parte de embriología y desarrollo. Si bien en todos los libros, anatomía, histología, etcétera, tienen una pequeña reseña embriológica al inicio del capítulo, no se especializan y no profundizan en ello. Por lo tanto, es importante poder cambiar de libro y pasar a una bibliografía un poco más útil desde el punto de vista de estos temas que nos tocan hoy. Cualquiera de estos libros que aparecen aquí en pantalla son los que a ustedes les van a servir. Yo les recomiendo lo que está allí subrayado, que es el Langman, que es el más sencillo de comprender y el más cortito para leer. Pero sepan que pueden leer de cualquiera de los libros que ustedes deseen. ¿Bien? El tema de hoy y la semana que viene hoy vamos a ver la segmentación, qué es lo que le pasa a ese embrión cuando se va formando, y luego vamos a ver la placenta. La placenta es un órgano temporal del ser humano que es complejo de entender.
les va a representar un desafío poder comprender adecuadamente la placenta porque lleva su tiempo y su entendimiento no es algo sencillo. Pero la clase de hoy es bastante sencilla, bastante resumida, lo cual hace que sea bastante cortita, porque lo que vamos a ver es lo que le pasa a ese conjunto de células una vez que se formó la primera mitosis de 46 cromosomas con la unión de la información genética de ambos gametos. Aquí tenemos una secuencia organizacional de la clase de hoy, donde Profe, podemos ver el... Sí, decime, buen Bruno. día, profe. Antes de empezar con la clase, yo le podía preguntar algo. Sí, decime. Eh, Sabes que yo hablé con la coordinadora Ambrosio, creo que es la de fisioterapia. Ujú, Yo mañana tengo que trabajar de mañana y en el trabajo no ujú. me quieren dar permiso y me dijeron que depende de ti si es que te puedes organizar para darme un parcial después. Sí, no Sí, hay problema. Me tiene que avisar la coordinadora porque hay que hablar con Bedelías para Carmen eso. Yo para coordinar para más adelante no tengo problema. Me tienen que avisar con tiempo para poder organizarme. Pero todavía Carmen, con quien hablaste, no me ha comunicado nada. claro, ella me comunicó, me dice, las fechas de los parciales son consensuadas con anticipación por el profesor y los alumnos. Para que el profesor le tome un parcial de forma individual, tiene que armar otra propuesta y no depende de la autorización, sino de la disposición y el tiempo para hacerla dentro de los plazos establecidos por el curso. O sea que si vos tenés tiempo y te puedes organizar algo, me harías un re favor. Claro, yo, como te digo, no tengo problemas siempre y cuando esté la autorización. Eso ya no depende de mí. Eso es un tema Y que... Bueno, Carmen todavía no me ha comentado nada, por eso te digo, no te puedo decir sí y no, porque no... Yo no tengo problema en armar otra propuesta y otro día, pero me tienen que habilitar todo. bueno, dale, entonces yo me comunico con ella si te Dale. da bien. Igual, desde el punto de vista legal, me llama la atención que en el trabajo no te den el día libre, porque por ley deberían de darte, creo son, no sé si son tres o Sí, seis pero no días sé. anuales. No, digo porque es algo legal, o sea, no es un tema del empleador ni una opinión de la empresa, es un tema legal. A mí me parece que tenés chance para poder hacer valer tus derechos, pero está, eso lo ves vos con tu empleador, pero porque por año creo que son, no sé si son 6 o 3 días por estudio que tenés por año. Pero cuando pedís el día, ahí perdés el presentismo, ¿cierto? Eso no lo sé. El tema de presentismo es muy, ahí sí queda a criterio del empleador. A lo que sí no perdés es el día, o sea, las horas trabajadas, por así decirlo. El presentismo no lo sé, porque eso ya depende sí del empleador. Ahí la verdad que no sé. Eso tendrías que Bueno, ver está bien bien. la ley, qué es lo que dice. Bueno, dale, muchas gracias, profe. ¿Ah? No, lo otro único que te iba a decir, ahora que me acordé, la fecha esta que de mañana, que sé que es atípica para ustedes, fue la que me sugirieron desde Belías. O sea, desde Belías me acordamos de esa fecha. Y yo cuando lo comuniqué, eh, o lo comunicaron a ustedes, no sé, me acuerdo cómo fue ahora el orden de los sucesos, capaz que hubiera estado bueno que en ese momento pudieras haber dicho algo y capaz que lo veíamos por anticipación, digo, no a 24 horas. Pero vemos lo que podemos hacer, avísame y si Carmen me llega a decir algo, yo te comunico enseguida. Está bien, profe. Gracias. Bien, bueno, entonces sigo con lo que estaba, que era cómo vamos a organizarnos con la clase. Acá en el esquema se observa un sistema genital femenino, la parte uterina, la trompa de falopio o oviducto del ovario con todos sus folículos en maduración, el folículo preovulatorio, la ovulación, folículo de Graf, ovuloso, forma el cuerpo lúteo. No se olviden que una cosa importante, ¿no? En este momento, en el tránsito genital femenino, tenemos el cuerpo lúteo, ¿verdad? Que está secretando progesterona, que tenemos a la hipófisis, que está con abundantes células basófilas, gonadotrópicas, una intensa estimulación de este ovario y mantenimiento del cuerpo lúteo para que aumenten la cantidad de progestágenos, lo cual lleva al mantenimiento de las estructuras que vamos a ver ahora. Lo quiero mencionar porque es algo que eh, no hago hincapié en el teórico, porque si no, obviamente está todo el tiempo repitiendo eso, pero sepan que todo esto sucede bajo una intensa activación hormonal desde el punto de vista de la hormona estimuladora de gonadotrofinas por las células basófilas de la hipófisis y por la eh,
el folículo ovárico que tiene el cuerpo lúteo que secreta progesterona. O sea, todo esto sucede porque hay altos niveles de progesterona. Si no sucediese esto, no podría continuar todo esto que vamos a ver a continuación. ¿Ah? Por ejemplo, en los síndromes ovario poliquístico. En el síndrome ovario poliquístico puede haber fecundación, pero no hay lugar para que se forme el cuerpo lúteo y no, esto no sucede. Por eso es que las pacientes con síndrome ovario poliquístico son infértiles, entre otras causas, ¿verdad? Y luego tenemos que se fue ovulado y acá sucedió la fecundación en la fase 2 y fase 3, que fue lo que vimos la clase pasada, donde se sucedió estos procesos en la ampolla del oviducto y van a continuar transitando por el infundíbulo hasta el istmo y van a continuar existiendo mitosis. Entonces, ¿qué es lo que...? Y pues bueno, esta mitosis continúa hasta que llega a la parte de implantación en el útero para formación de la placenta. ¿Qué es lo que decimos cuando decimos segmentación? ¿Qué es la segmentación? La segmentación, segmentar algo es discriminar, es distinguir una cosa de otra, separar una cosa de otra. Eso es la segmentación. Es un término muy utilizado a nivel biológico, se utiliza en muchos ámbitos, y la segmentación lo que hace es separar una cosa de otra. Ustedes cuando, la gente que va a ser técnico de cinemagenología, cuando hagan una tomografía y apliquen contraste, el contraste les permite segmentar la imagen, separar una arteria de una vena, o una estructura vascular de una estructura no vascular. Están segmentando allí. Y acá la segmentación, en este proceso, estamos viendo en la clase de hoy, hace referencia a la compartimentalización de las células. Es decir, se van formando compartimientos, se va segmentando. ¿Bien? Nosotros partimos de una única célula, la cual fue fecundada por un espermatozoide y se formaron dos pronúcleos que se fusionaron para formar un único núcleo. Luego ocurrió la mitosis y sucedió la primera segmentación. Se separaron y tenemos dos células. Esta fase de dos células en la segmentación es conocida como la fase bicelular, donde tenemos dos células. Y a partir de aquí, esta fase se va a continuar una mitosis repetitiva con crecimiento exponencial a la 2, es decir, cada vez el doble. Es muy similar a los bytes y a las memorias SD, 128, 256, 512, 1024, 2096, 4118, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, en la fase bicelular va a haber ultramitosis y vamos a entrar a la fase de las cuatro células. Cada una de estas células se va a denominar blastómero. Acá hay 4 blastómeros. Acá tenemos 16 blastómeros. Cuando tenemos 16 blastómeros, hacemos nombre a esta estructura de mórula. ¿Por qué mórula? Porque parece una morita. La gente que lo ve al microscopio parece una mora, una fruta, una morita. Entonces le pusieron mórula. ¿Bien? Importantes datos de la mórula. Primero, acá lo que estamos viendo, recuerden, es una pelota, un círculo, una masa de células, una pelota de células. Imagínense un pegoteo de células. Por lo tanto, acá estamos viendo una imagen bidimensional, ¿verdad? Estamos cortando esa pelota al medio y viéndola de frente. Pero ustedes sepan que hay células para adentro y para atrás de la pantalla. Igual que acá. Pues acá no hay 16 células, pero sí hay para adentro y para atrás formando una pelota de células. Todos los cortes que ustedes van a ver van a ser cortes bidimensionales de una estructura tridimensional. Eso es muy importante poder comprenderlo y es lo más difícil de entender en la parte de embriología. Esta módula va a presentar dos segmentos, dos sectores. Un sector interno y un sector externo, donde las células empiezan a adquirir fenotipos diferentes. ¿Bien? ¿Qué quiere decir fenotipo y genotipo? Bueno, nuestra neurona es genotípicamente igual a nuestro hueso, entonces, nuestro osteocito o nuestro miocardiocito. Genéticamente son iguales, genotípicamente son iguales. Ahora, la neurona no tiene nada que ver con el cardiomiocito. Tienen forma diferente,
función diferente. Por lo tanto, esas dos células son fenotípicamente diferentes. Y acá es lo que pasa en estas células. Fenotípicamente las células de la masa celular interna son diferentes a las células de la masa celular externa. A pesar de que se vean igual, tienen funciones diferentes y características diferentes, que no las podemos ver con nuestro ojo o con el microscopio. Esta módula, que contiene ya dos masas celulares fenotípicamente diferentes, va a continuar diferenciándose a la 2, siempre a la 2, exponencialmente, y va a formar en esta masa celular interna una cavidad. Esta cavidad que aparece aquí se denomina blastocele. Por lo tanto, a esta masa de células que contiene una masa celular interna y una masa celular externa, se lo denomina blastocito. Una cosa que no les mencioné anteriormente, pero capaz que alguien se dio cuenta, fíjense que acá fue liberado el ovocito, ¿verdad? ¿Y quién recubre este ovocito? La zona pelúcida. Fíjense cómo la zona pelúcida se mantiene a lo largo de las primeras etapas del desarrollo, incluso hasta la etapa de blastocito. Luego desaparece y es degradada, pero importante la zona pelúcida, lo que veníamos hablando. Y este blastocito que contiene una masa celular externa y una masa celular externa, también se le puede dar nombre. A la masa celular interna se la va a denominar embrioblasto, porque va a ser quien va a formar el embrión. Y a la masa celular externa se la va a denominar trofoblasto, y es quien va a formar la placenta. Por lo tanto, esas dos células que se juntaron y que se dividieron para formar una módula, y luego un blastocito, el propio blastocito va a dar células para formar la placenta y células para formar al embrión. ¿Bien? O sea que la placenta solo se forma a través de la fecundación exitosa. Acá vemos una imagen captada con un microscopio de un blastocito, claramente en dos dimensiones. Fíjense el blastocele, el trofoblasto o masa celular externa y el embrioblasto o masa celular interna. ¿En qué etapa, en qué momento estamos aquí cuando visualizamos a este blastocito, que es cuando comienzan ahora sí a diferenciarse fenotípicamente cada una de estas células en sus características y en su función? Este blastocito se forma y sucede a nivel de la cavidad uterina. Es decir, que está flotando a nivel de la cavidad uterina. Todavía no se implantó, no sucedió la implantación, sino que se encuentra dentro de la cavidad del útero. Este útero que presenta unas características acordes para que pueda suceder la implantación. Para empezar, este útero sufrió modificaciones producto de la alta elevación de las hormonas y se modificó. ¿Qué le pasó a este útero? Recuerden el ciclo ovárico que habíamos visto al inicio del curso. Teníamos picos de LH y FSH justo al momento de la ovulación. Este pico modifica la carga de estrógenos y la carga de progesterona, invirtiendo su proporción y generando dos fases, una fase folicular y una fase luteica. ¿Bien? Esto modifica parte del ovario, también modifica al útero y se empieza a formar lo que se denomina ciclo menstrual. El ciclo menstrual no tiene que ver con el ciclo ovárico. ¿Bien? Son cosas diferentes. El ciclo menstrual son las modificaciones del útero, mientras que el ciclo ovárico son las modificaciones en el ovario. En el ovario, habíamos visto que se encontraban dos fases, la fase folicular y la fase luteica, y en el útero se encuentran tres fases, la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. En la fase menstrual,
lo que sucedió o está sucediendo en el útero es la descamación del epitelio. O sea, el epitelio uterino se rompe, se descarta. A partir de allí comienza la fase proliferativa en la cual el epitelio uterino comienza a proliferar, se comienza a adaptar para aceptar a este blastocito que se está formando. Hasta que llegamos a la fase secretora y el útero se encuentra totalmente adaptado para recibir a este embrión. Esto sucede en presencia o en ausencia del embrión. No depende de la fecundación. Sucede cada 28 días. 28 más o menos 8. ¿Ah? Sistemáticamente, cada 28 el útero se descama, prolifera, se descama, y así va el útero todo el tiempo. ¿Bien? Por lo tanto, este útero en fase secretora presenta dos características importantes que le permiten aceptar adecuadamente a este embrión. Primero, abundantes glándulas, largas y tortuosas, que secretan mucus para generar un pH alcalino dentro del útero y rico en glúcidos para que estas células de blastocitos se puedan alimentar. Porque este blastocito está creciendo de forma exponencial y necesita de algún lado sacar glucosa. Y hasta ahora acá no hay ningún vaso sanguíneo. Entonces no hay de dónde sacar glucosa. Necesitamos metabolitos para poder generar el ATP y no tenemos de dónde. Esta célula tiene que alimentarse del medio externo, porque no hay vascularización. Por suerte, el útero presenta una ramificación arterial muy extensa en fase secretora, donde empiezan a aparecer lo que se llaman las arterias espiraladas. Arterias espiraladas que forman grandes metarteriolas y largos capilares para formar lagunas uterinas donde se condensa la sangre para cuando llegue este trofoblasto pueda contactar con el tejido sanguíneo materno y poder alimentarse a partir de la glucosa y metabolitos que circulan por la sangre y ya no dependa solamente de la glándula. Pero para que eso suceda, este embrioblasto tiene que contactar con el epitelio uterino. Perdón, este citoblasto. Blastocito. Este blastocito, que tiene la masa celular externa, denominada citotrofoblasto, y la masa celular interna, denominada embrioblasto, va a contactar con la cavidad uterina. Contacta con la cavidad uterina y comienza a invadir a ese útero. De verdad es una invasión, es un cuerpo, una masa celular de células extrañas que invade al cuerpo uterino. Hay una invasión, es casi que una neoplasia, es tumoral. ¿Bien? Porque son células extrañas que invaden al cuerpo uterino. Y estas células se empiezan a invadir, se empiezan a meter y empiezan a modificar el endometrio. Y fíjense que acá teníamos el embrioblasto, el citotrofoblasto, y este citotrofoblasto cuando se mete en la cavidad uterina empieza a formar células fenotípicamente diferentes denominadas sincitiotrofoblastos. O sea que la placenta va a estar formada por dos tipos celulares, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Para que tengan una idea de lo que está sucediendo, podemos utilizar este esquema que aparece aquí, en la cual podemos ver las diferentes fases menstruales del útero, las diferentes fases del ciclo ovárico, las diferentes fases del cuerpo lúteo, y acá podemos ver al embrión implantado. Fíjense cómo invadió y se metió adentro del útero. O sea, no adentro de la cavidad, sino adentro del tejido. O sea, estuvo adentro de la cavidad, acá, pero luego se metió adentro del tejido del útero. O sea, es como si, no sé, algo se metiera en tu piel. ¿Bien? Eso es lo que está sucediendo aquí. Este embrión está mantenido por las arterias espiraladas y las lagunas uterinas del útero en etapa de secretora y por supuesto por el cuerpo lúteo. ¿Bien? Entonces este blastocito se sumerge en el endometrio. Acá podemos ver esto que está aquí es el epitelio del endometrio, un epitelio cilíndrico simple, como ustedes lo pueden muy bien clasificar. Por debajo del epitelio, un tejido conjuntivo laxo. Y fíjense aquí
este blastocito con su blastocele, el embrioblasto y el trofoblasto, cómo comienza a meterse adentro del útero, adentro del epitelio, el estroma uterino. Este citotrofoblasto comienza a hacer mitosis y se transforma en células del sincitio trofoblasto. ¿Cómo hacemos para diferenciar una célula del citotrofoblasto y del sincitio trofoblasto? Las células del sincitio trofoblasto no tienen límites netos. O sea, es como si fuera una gran masa celular, sin límites. Sin embargo, el citotrofoblasto sí presenta límites celulares claros. La célula forma un epitelio cúbico simple o simple plano, dependiendo de donde estemos visualizando, y es un límite neto. Acá podemos ver un esquemita que explica mejor un poco esto. Embrioblasto, citotrofoblasto, fíjense que hay un epitelio. Acá aparecería un epitelio estratificado cúbico. Pero luego, lo que recurre el blastocele vendría a ser un epitelio simple plano. Este epitelio del citotrofoblasto comienza a invadir al epitelio uterino y comienza una diferenciación a células del sincitio trofoblasto en las cuales los límites no son claros. Por lo tanto, uno pensaría que el embrión, este nuevo feto, este nuevo individuo, está flotando adentro del útero, pero en realidad no sucede eso. En realidad lo que sucede es, se invade al útero, ¿bien? Se coloniza esa masa uterina, y fíjense que acá encontramos el blastocito. Ya es una cavidad. Esta cavidad que está acá va a ser lo que conocemos como la cavidad amniótica. ¿Bien? Entonces, uno piensa que este individuo, este nuevo humano, queda adentro en la cavidad uterina, digamos, flotando por allí hasta que va creciendo, y en realidad no pasa eso. En realidad, este nuevo individuo invade el útero y crece como hacia adentro del útero. Acá pueden ver los diferentes sucesos que van sucediendo. Fíjense cuando se pierde la zona pelúcida. Y para que se dé una adecuada implantación, que la implantación es la unión de el blastocito con el epitelio uterino, esta unión tiene que haber determinados pasos. Primero, tiene que haber una posición, o sea, este blastocito se está moviendo descontroladamente por adentro del útero, tiene que ser captado por el epitelio y que se posicione adecuadamente. Luego tiene que haber una adhesión. Ahí va a empezar a actuar lo que ustedes ya vieron, las caderinas, las integrinas, y comienzan a adherirse entre sí las células para detener el movimiento y anclar a este blastocito. Posteriormente tiene que ocurrir una diferenciación del trofoblasto hacia sincitio trofoblasto para que haya una invasión y este blastocito se pueda meter adentro del útero dejando la cavidad uterina. Acá hay un ejemplo de todos los mecanismos moleculares, fíjense como hay un montón de integrinas y selectinas que actúan en sinergia para poder llevar adelante el ingreso de este blastocito adentro del epitelio uterino. Ustedes no tienen por qué saber esto, pero esto, como les comentaba, es una invasión y ahí se pueden dar muchas patologías, como por ejemplo hay una patología que se denomina ahí se me fue el nombre. Copos de nieve, panal de abejas, hidátide, se me fue el nombre, se me fue. La enfermedad trofoblástica del embarazo. O mórula, mórula no, tiene otro nombre. La enfermedad trofoblástica del embarazo, que tiene otro nombre, que ya me va a salir, es una enfermedad neoplásica en la cual se invade el útero a partir de un producto de la fecundación y este sincitio trofoblasto comienza a crecer de forma indiscriminada como un cáncer. Bien, es una enfermedad trofoblástica del embarazo, puede suceder y lo que hay que hacer es sacar el útero, porque no hay otra forma de eliminarlo. Porque si este tejido invade otro órgano, es un cáncer. ¿Bien? Entonces vamos a ver lo que va pasando a medida que, porque mientras va pasando todo esto, este blastocito se va posicionando, se va adhiriendo y luego se va invadiendo, el embrioblasto también
sufre modificaciones. Fíjense que tenemos una masa celular interna denominada embrioblasto, un blastocele, y aquí este embrioblasto ya presenta otra diferenciación de células. Tenemos una masa celular superior y una masa celular inferior, y aparece otra cavidad. Entonces, tenemos dos cavidades, el blastocito y la cavidad amniótica. Tenemos una masa celular interna, una masa celular superior, perdón, una masa celular inferior, una superior, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto que invadió este útero. Un esquemita que muestra muy bien esto es el siguiente, donde podemos ver lo que yo les comentaba anteriormente. Citotrofoblasto, ¿bien? Formando parte del blastocito. Blastocele con su cavidad. El citotrofoblasto que se diferenció a sincitotrofoblasto e ingresó hacia la cavidad uterina. Y empezó a invadir a esta cavidad uterina. Y luego el embrioblasto ya no se denomina más así porque se modificó. Empezaron a dividirse las células y a adquirir determinadas características fenotípicas. Este embrioblasto se diferenció una capa celular basal o inferior y una capa celular superior o superior, y otra cavidad que se denomina cavidad amniótica. A la masa celular inferior le vamos a dar el nombre de hipoblasto y a la masa celular más superior le vamos a dar el nombre de epiblasto. Entonces, aquí estamos en una etapa. ¿Se acuerdan que teníamos etapas? Tenemos la etapa de bicelular, de los blastómeros, de la mórula, del blastocito. En esta etapa que estamos acá, estamos en la etapa de un disco bilaminar. ¿Por qué se le dice disco? Porque tiene forma de disco. Vamos a ver después, más adelante, en las siguientes clases, que recuerden que es en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, hay células para adentro y para afuera de la pantalla. Tiene forma de disco, como si fuera un disco de... Más que de disco, le diré, tiene forma de pelota de rugby. ¿Verdad? Pero de arriba como se llama disco. Y esa pelota de rugby tiene dos capas adentro y una cavidad. Un epiblasto y un hipoblasto. Acá estamos en la etapa de la fase de disco bilaminar porque presenta dos capas. A partir de este epiblasto y este hipoblasto se van a formar todos los órganos del cuerpo. ¿Bien? Es muy importante entender eso. Pero antes que suceda eso, tiene que suceder una etapa de gastrulación. Tienen que formarse 3 capas. ¿Se acuerdan que siempre hablamos, cuando empezamos siempre a estudiar, a todos nos cuesta, que siempre los libros te dicen esto se deriva del endodermo, esto se deriva del ectodermo, esto se deriva del... Y uno no entiende qué es el ectodermo, el endodermo, hasta acá, hasta ahora. Estos dos discos, el epiblasto y el hipoblasto, van a formar al ectodermo, endodermo y mesodermo. Pero para ello tiene que haber sucedido la etapa de gastrulación más o menos en la semana 8 post-fecundación. Por lo tanto, este disco bilaminar va a formar al nuevo ser humano. Mientras que el sincitotrofoblasto y el trofoblasto se van a encargar de formar la placenta. Y esta formación de la placenta es lo que vamos a ver la semana que viene, y luego vamos a ver cómo es que se logra formar un ser humano a partir de 2 discos de células, una vez que sucedió, por supuesto, el proceso de gastrulación y se formó el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, las 3 capas germinales que van a originar todas las células y tejidos del cuerpo. ¿Se entendió la segmentación que va desde la etapa de los blastómeros hasta el disco bilaminar? ¿Y qué es lo que sucede en esos pocos días? Sí, Creo Algunos que datos sí. curiosos, algunos datos curiosos.
Como esto demora, como esto demora 8 semanas, 8 semanas son, eh, no, perdón, esto no demora 8 semanas, esto demora 6 semanas. 6 días lleva a que tome contacto, pero luego que crezca y todo demora 6 semanas. Eso explica por qué los primeros meses de embarazo, el primero 1 o 2 meses, no se aparecen síntomas. Sí, la beta HCG, la beta HCG, todo el mundo dice, ay, me quiero hacer la beta, me quiero el Levaté, ¿no? La gente habla así. ¿Qué es la beta HCG? La hormona coriónica humana escisión beta. Es una proteína que libera ¿quién? El trofoblasto. Entonces, cuanto más grande es mi cantidad de trofoblasto, de beta HCG, quiere decir que más cantidad de cito y sin sitio trofoblasto tengo. Por ende, ese embrión es más grande y más embarazada está la persona. ¿Bien? Otro dato, yo dije recién que la organogénesis sucede a las 8 semanas. Las 8 semanas son aproximadamente 2 meses de la fecundación. Por eso es que la gente por lo general espera a los 3 meses para dar comunicado de su embarazo. Porque cuando empieza la organogénesis, y hasta ahora, hasta acá, no hay nada de ser humano. O sea, es una pelota de células. Falta muchísimo para que se forme todo esto. Que también somos una pelota de células, pero tenemos formita. Acá es nada. ¿Bien? Y lo otro curioso que podemos hablar más adelante es el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, IVE, o aborto controlado, que por ley puede ser entre las 12 y las 20 semanas. Fíjense, acá estamos en la semana 6. Entonces, es importante también saber el tiempo de las semanas que sucede desde la fecundación o desde la última menstruación para saber con qué desarrollo estamos a nivel embrionario. Y eso es lo que vamos a ver la clase que viene, cómo a partir de un disco bilaminar se forma un ser humano y cómo a partir de 2 capas de trofoblasto se forma una placenta. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? No, gracias. Bien. Entonces, nos vemos en la clase que viene y nos vemos mañana para la evaluación de UTI 4. Que pasen muy bien. Nos vemos.